ya, habiendo visto este documental de la serie Memoria de España, pues volvemos a donde lo habíamos dejado en la clase anterior, recordando de todas maneras pues esos cambios en el proceso de la evolución humana que explican pues ese salto evolutivo y que va a ir más allá simplemente de los cambios físicos entre unas especies y otras. Hay que recordar, de todos modos, pues en primer lugar, la postura erguida. Ahí veis de todos modos pues la diferencia entre el chimpancé y el ser humano. También el desarrollo de la inteligencia. Cada nueva especie de homínido tiene un cerebro mayor, pero a su vez su cerebro va a ser cada vez más complejo, no va a ser solamente una cuestión de tamaño y de peso de la masa craneal, lo cual pues evidentemente pues va a explicar pues esa evolución pues técnica y así como el desarrollo de la cultura con el paso del tiempo. Aunque no sea algo digamos exclusivo de la especie humana, también hay que señalar el caso del pulgar oponídeo. Porque esto no solo va a permitir a la especie humana coger objetos, sino también manipularlos y fabricar útiles. Claro, estos útiles, a su vez, pues van a ser cada vez más complejos y más sofisticados. De hecho, pues se habla de diferentes culturas que se van sucediendo en el paso del tiempo debido a la complejidad de dichos útiles y a una mayor variedad de los mismos. Bueno, en quinto lugar hay que mencionar el desarrollo del lenguaje, que va más allá, digamos, del hecho de poder articular palabra gracias a las cuerdas vocales, ya que va a permitir la transmisión de conocimientos el desarrollo de la conciencia y la evolución cultural. Así, pues mientras las primeras especies de homínidos, pues básicamente lo que hacían era tratar de sobrevivir en un medio hostil, pues ya a finales del Paleolítico, pues vamos a ver de todos modos pues cómo el ser humano pues se cuestiona el mundo que se rodea y también pues se cuestiona que digamos que hay más, o que pudiera haber en el más allá.
así como realizar rituales que en un principio, pues estos, o al menos por lo que conocemos nosotros, pues tenían un significado relacionado con el fallecimiento de personas de su clan o de su tribu. Así por ello, también nos vamos a encontrar con las primeras manifestaciones artísticas. El arte parietal, el arte mobiliario y las pinturas rupestres van a ser ejemplo de ello. Bueno, en todo caso, ya fueran pues los australopithecus de inicios de la prehistoria o ya fuera el Homo sapiens de finales del Paleolítico, nos vamos a encontrar con un modelo de sociedad que, aunque progresivamente presentará grupos más grandes, pues será nómada. Estos grupos iban de un lugar a otro en aras de su supervivencia, buscando alimentos y cualquier otra cosa que pudiera utilizar en su beneficio, o buscando pues también un lugar seguro, un lugar donde poder establecerse. Estas sociedades, además, no practicaban la agricultura, no practicaban la ganadería, así que, ¿qué era lo que iban a practicar? ¿Qué iban a practicar? Pues ya más tardíamente la pesca y con anterioridad la caza y la recolección. En un principio, las prácticas que acometía el ser humano, los primeros homínidos, se asemejaban más a las prácticas carroñeras que a un cazador al uso, es decir, podía aprovechar el resto de animales muertos. O aprovecharse de aquellos que pudieran estar malheridos. Con el tiempo, pues va a ser cazador. Y de todos modos, pues debido a la rudimentaria que eran sus armas, pues era más probable que fueran camperos, es decir, que buscasen atrapar a un animal o arrinconarle, que arrojarles pues cualquier tipo de proyectiles para dar caza, pues incluso pues a animales pues más grandes y más pesados y por tanto más corpulentos que el propio ser humano, como pudieran ser venados, como pudieran ser bisontes o incluso como pudieran ser mamuts y mastodontes. Bueno, ahí de todos modos, pues en este dibujo veis perfectamente, digamos, pues un mamut. La caza del mamut tendría que obligar pues, a un trabajo colaborativo entre varios cazadores. Porque al fin y al cabo pues, las lanzas eran rudimentarias, no existían los arcos y las flechas por aquel entonces. Tenía que buscar algún medio para atrapar al animal, para hacerle caer en una trampa y por tanto poderle cazar para aprovechar su carne, su piel y cualquier otra cosa que le pudiera servir como material. Bueno. Teniendo en cuenta de que se desconoce cuál fue el denominado como eslabón perdido, es decir, la especie común que tendría la especie humana por un lado y
los homininos o grandes simios tales como el chimpancé, el orangután o el gorila, pues lo primero que hay que considerar que es, bueno, pues la primera especie de homínido que habitó la Tierra, es decir, nuestro antepasado más lejano, fue el Australopithecus. Del cual se piensa que apareció pues hace 3.900.000 años o 3,5 millones. Y ya más concretamente, porque hay diferentes especies dentro de dicho homínido, el Australopithecus afarensis. Se han encontrado por restos de otros Australopithecus anteriores y posteriores, pero el esqueleto más antiguo hallado pues viene a corresponder a dicha especie. Bueno, características de homínido de mayor antigüedad. Y luego como característica caminaba erguido. Luego también pues se discute si era capaz de fabricar útiles o simplemente si cogía objetos y los utilizaba en su beneficio. Aquí tenéis de todos modos pues, los restos óseos de los Australopithecus afarensis lucy, que es el de una hembra, de todos modos, la reconstrucción de su cráneo y de su cuerpo completo. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso por las principales especies de homínidos y las etapas de la prehistoria. En el vídeo anterior hablamos de Ardipithecus ramidus, que podemos considerar como uno de los ancestros de nuestro linaje. Ardipithecus y formas parecidas que habían lugar en los Australopithecus, de los que vamos a hablar hoy. En 1934, en Adán, Etiopía, el equipo de paleoantropólogo Donald Johansson estaba excavando en busca de fósiles de ancestros de nuestro linaje, y cuenta la tradición que mientras escuchaban la radio para realizar esta tarea. Según se cuenta, mientras sonaba en la radio la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, tuvieron la suerte de encontrar el primer resto de lo que sería un esqueleto parcial de un individuo hembra de una nueva especie de homínido, razón por la cual apodaron a este ejemplar cariñosamente como Lucy. Los huesos descubiertos pertenecen
pertenecían a una hembra adulta de pequeña estatura, de alrededor de 1 metro de altura y unos 30 kilos de peso, con las piernas cortas, los brazos muy largos y un cerebro pequeño parecido al de los chimpancés. ¿Pero qué tenía entonces Lucy para considerarlo como parte de nuestro propio linaje? Varias cosas. Por un lado, tenía los dientes muy parecidos a los nuestros, mucho más pequeños. No poseía esos grandes colmillos que se ven en los chimpancés. Y sobre todo, algo que ahora ya sabemos que heredó de sus ancestros, es que podía andar de forma bípeda. Aunque el esqueleto no estaba completo, una de las razones para poder inferir esta postura era la posición del foramen magnum en el cráneo. Este orificio de nuestro cráneo está rodeado por las articulaciones de nuestra primera vértebra cervical, de manera que su posición en el cráneo no está dando la posición de la columna vertebral. Y según esto, Australopithecus ya estaría completamente erguido. Estos homínidos aparecieron hace alrededor de 3,7 millones de años en África, y debido a su reducido tamaño y posiblemente también fuerzas, se alimentarían de frutos, de raíces y como mucho de carroña o de restos que podían dejar otros animales. Pero ojo, Lucy, Australopithecus afarensis, no es el único australopitheco que conocemos. Por ejemplo, tenemos a los Australopithecus anamensis. Son homínidos ligeramente más primitivos, que presentan molares mucho más anchos y con un esmalte mucho más grueso. Vivieron en el área que hoy en día es Kenia hace entre 4,2 y 3,9 millones de años. También tenemos a Australopithecus africanus, con un cráneo mucho más redondeado, mucho más globular y con también ligeramente mayor capacidad craneal, de alrededor de unos 450 centímetros cúbicos. Vivió entre 3 y 2 millones y medio de años en el territorio que hoy es Sudáfrica e incluye ejemplares también conocidos y tan característicos como por ejemplo el niño del Down o la señora Bless. También tenemos a Australopithecus gari, que también tenía una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos aproximadamente. Tenía unos molares muy fuertes, muy robustos y, ojo, hay discutidos indicios de una protoindustria lítica, un modo cero, si queremos llamarlo así. Vivió hace unos 2 millones y medio de años en Etiopía y, al ser tan reciente, ya convivió con los primeros representantes del género Homo. Por otro lado, tenemos a Australopithecus sativa, con unos caracteres en mosaico que lo acercan tanto a Homo como a los propios Australopithecus, y que según algunos equipos de paleoantropólogos estaría más cerca del linaje de los humanos que el propio Australopithecus afarensis. Tiene solo 2 millones de años, por lo tanto es el Australopiteco más reciente y también convivió con los primeros representantes del género Homo y fue hallado en el complejo de yacimientos de la cuna de la humanidad en Sudáfrica. Y no olvidemos que cuando se encontraron los primeros ejemplares de parántropos, estos inicialmente también fueron clasificados como australopitecos. De hecho, se hablaba de australopitecos robustos y gráciles. Pero de estos ya hablamos en el próximo vídeo. Si nos acompañáis, podemos seguir indagando en todos estos temas a través de vídeos nuevos. Así que si no quieres perdértelos, corre a suscribirte. Bueno. Pues diferentes especies de Australopithecus fueron apareciendo en el continente africano e incluso llegaron a convivir con la primera especie del Homo, es decir, del Homo habilis. Surgido pues, hace pues, unos 2.600.000 años, al igual que los Australopithecus afarensis, habitó en el Valle del Rift, en el este de África. Luego, desplazados por otros homínidos, pues acabará desapareciendo pues, algo más de hace 1,5 millones de años. El Homo habilis se va a diferenciar también, pues aparte de caminar más seguido, tener una mayor capacidad craneal, etcétera, etcétera, por fabricar útiles. Eso sí, muy rudimentarios. Se trataba de los denominados como chopper. ¿En qué consistían? Bueno, pues imaginaos, cuando la especie humana, cuando estos homínidos utilizaban algún objeto pues podía coger una piedra de cierto tamaño, un guijarro. Bueno.
Pero claro, el Homo habilis piensa que puede ser más aprovechable utilizar una piedra que se pudiera agarrar por un lado y que tuviera pues una parte cortante. Van a realizar los denominados como chopper. Bueno, vamos a ver. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos que nos llevan en un recorrido un pariente inmediatamente posterior y de las etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos, por un lado, de los australopithecus, homínidos ya totalmente bípedos, y de los parantropos, unos descendientes suyos muy robustos y que no están directamente en nuestro linaje. Pero las formas semejantes a australopithecus no solo dieron lugar a los parachocos, también dieron lugar a las primeras formas del género Homo. Probablemente nuestro antepasado más antiguo, perteneciente ya al género Homo, sea Homo habilis. Los restos más antiguos, que con certeza podemos decir que pertenecen a esta especie, a Homo habilis, datan de hace poco menos que 3 millones de años, y su nombre significa humano hábil, debido al uso, a la elaboración de herramientas de piedra. Esta especie fue descubierta en 1962 en la garganta de Olduvai por el matrimonio inglés Louis y Mary Gilby, quienes se publicaron 2 años más tarde, en 1964. La capacidad craneal, el volumen interior de su cráneo, que nos da aproximadamente el volumen de su cerebro, ya era mucho mayor que en los australopithecus. Estamos hablando de unos 600 centímetros cúbicos frente a los 400 de los australopithecus. Además, tenían el rostro menos prognado, es decir, la cara menos adelantada. Los dientes eran de un tamaño todavía menor. Los molares eran más estrechos. Los premolares eran simétricos y en cuanto a su tamaño corporal ya eran más altos. Ya medían 1,40 m frente al metro de alto que medían los australopithecus. Ya hemos adelantado de dónde sale el epíteto específico, la parte de su nombre científico que hace referencia a ser hábil. Y es que al parecer fueron los primeros homininos, al menos de los que tengamos una evidencia sólida, que empezaron a fabricar herramientas de piedra para procesar su alimento, posiblemente para aprovechar bien los recursos de sus presas, así como de la carroña de los cadáveres que encontraron. Estas primeras herramientas tienen el nombre de modo 1 u olduvayense y son herramientas muy sencillas, producidas a partir de cantos rodados o núcleos a los que se les sacaba cierto filo, que no requerían casi elaboración, vaya, y que de hecho se solían abandonar después de su uso. Y si te interesa la industria lítica, tenemos un vídeo entero dedicado a este tema. Hace 1,8 millones de años, Homo habilis dio lugar a otra especie, Homo ergaster, unos homínidos un poquito más parecidos a nosotros mismos. Esta especie fue descubierta por el hijo de Mary y Louis Leakey, Richard Leakey, en 1984 en Nariocoton, en los alrededores del lago Turkana. Ojo, ya tenía una altura aproximada de 1,80 m, proporciones corporales ya más parecidas a las nuestras, dientes pequeños y, atención, una capacidad craneal de alrededor de 940 centímetros cúbicos. Se considera que esta especie es la que empieza a desarrollar el modo 2 de la industria lítica o achelense. Y hay incluso investigadores que llegan más allá y hablan de que en esta especie podría aparecer el pensamiento simbólico o incluso una especie de protolenguaje. Y es que el modo 2 o achelense ya necesita cierta visión simbólica de cómo quieres que sea la herramienta antes de empezar a elaborarla, lo cual también conlleva que tengas que enseñar a tus semejantes a tallarla de cierta manera. Las poblaciones de esta especie de hominino llegarían a ocupar áreas de distribución mayores, y ya fuese el gaster o alguna especie derivado de esta, darían lugar a poblaciones de especies como Homo antecessor u Homo erectus, especies que llegarían a salir de África y se extenderían por Europa o por Asia. Sobre una de estas salidas de África y sobre las poblaciones asiáticas de Homo erectus hablaremos en el próximo vídeo. Y así seguiremos este recorrido por la historia de nuestro propio linaje, las especies. Bueno, el Homo ergaster de todos modos es una especie, un homínido que habitó el continente africano y que viene a ser, este Homo ergaster,
pues el paso intermedio entre el Homo habilis y el Homo erectus. Bueno, ¿y cómo eran los choppers? Lo habréis visto de todos modos en imagen. Aquí tenéis de todos modos pues una reproducción de un modelo en 3 dimensiones. Un momento que se cargue. Bien. Veis de todos modos cómo está la parte por aquí. Como digamos, pues cómo esa parte del chopper está sin trabajar. Digamos que eso es por donde se va a coger. Problemas del directo. Y en cambio luego ya por esta otra parte ya sí que estaba. A ver si lo veo. ¿Lo veis? Ya de todos modos por aquí. Como ese lado sí que es cortante. Claro, luego muchas veces pues se les daba unos golpes con una piedra más dura, como pudiera ser un pedernal, y entonces se utilizaba este objeto, pues, por ejemplo, para cortar carne o para quebrar huesos. Claro, una vez que se había utilizado, pues era muy fácil que se abandonase, que se arrojase, porque al fin y al cabo pues había perdido buena parte de sus propiedades y era, digamos, pues, más útil volver a coger una piedra, trabajarla y volverla a utilizar. Ojo, que no penséis que lo que hacían era coger los restos de un animal, quebrarlos con el chopper y luego tirarlo, sino que evidentemente pues, lo que hacían era pues, acumular de todo lo que se podía y utilizar este tipo de objetos. A ver, porque es que con esa página a veces pues, se vuelve la pantalla un poco loca y toca volver a recargar la presentación. Una pregunta mientras está grabando eso. Entre el neandertal y el moderno, ¿no estaba el cromañón? Entre el neandertal, cuando se habla del neandertal y aparece el hombre moderno. Sí, porque al fin y al cabo pues el hombre de Cromañón es el Homo sapiens, prácticamente no hay diferencias entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. Ahí lo tenéis de todos modos pues, en detalle. Bueno, pues hace como 1.900.000 años
surgió el Homo erectus de él, de todos modos, pues se puede señalar varios aspectos. En primer lugar, emplea útiles más sofisticados, destacando de todos modos el hacha bifaz. También va a emplear cierdos, es decir, objetos líticos con formas triangulares, y los hendidores. ¿Los hendidores para qué van a servir? Bueno, pues cuando estamos pensando en los homínidos, los habitantes de la prehistoria, pues nos vienen a la mente imágenes de las películas. Hay una que se llama literalmente Hace 1 millón de años. Y bueno, pues pese a las inexactitudes históricas, de todos modos, popularmente pues, pensamos en esa o en otras películas en las que los homínidos pues, vestían pieles que estaban cosidas unas a las otras. Y para ello, ¿qué tenían que tener? Pues algo que les permitiera agujerear. Con un chopper, evidentemente, pues si hacías un agujero, pues a lo mejor era para poder meter la cabeza por dentro. Pero, chistes aparte, tenían que tener pues ya un objeto pues, más específico, más pequeño, para poder hacer incisiones. Esas herramientas sofisticadas le van a permitir, entre otras cosas, cazar, ya digamos, de una manera propiamente dicha. Y por otro lado, también empleaba el fuego. El Homo erectus, a su vez, pues va a empezar a desplazarse, va a migrar hacia otras zonas de África y sus descendientes van a dirigir fuera del continente. De ahí la aparición del Homo georgicus, el cual habitó en tierras del Cáucaso. Claro, podemos considerarle como el europeo más antiguo, o al menos el que vivió en un área colindante entre Asia y Europa. Bueno, vamos a ver el caso del Homo erectus. ¿Qué fue dicha especie de homínido? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un resumen por las principales especies de homínidos y por las diferentes etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos de los orígenes del género Homo en África, de sus primeras industrias líticas primitivas, y ya adelantamos que tras Homo ergaster, los homínidos del género Homo llegaron a salir de África. Las poblaciones llegadas a Asia reciben el nombre de Homo erectus. Esta especie se considera que vivió entre hace 1 millón de años y 117.000 años, durante el Pleistoceno inferior y medio, aunque en África y Europa se han encontrado los restos fósiles de homínidos que pueden resultar parecidos. Estos se han clasificado como especies diferentes y se ha mantenido el nombre de Homo erectus, bien fundamentado también en sus propias características anatómicas, únicamente para los fósiles asiáticos de esta edad. Entre las características que definen a Homo erectus está, por ejemplo, la forma de la bóveda craneal, que es relativamente baja y angular. Tienen también un marcado tonus
solitario en forma de barra continua encima de los ojos, una frente marcadamente muy pulidiza y los pómulos planos. El volumen craneal, muy variable, posiblemente fue aumentando a lo largo de su historia. De hecho, los primeros restos tienen una capacidad craneal de alrededor de 900 centímetros cúbicos, prácticamente como la de Homo ergaster, mientras que los que se encuentran posteriormente en cronologías más recientes tienen hasta 1200 centímetros cúbicos. Poseía también una mandíbula muy fuerte, pero por supuesto sin mentón, pero a pesar de ser una mandíbula fuerte tenía dientes muy pequeños. Presentaban también mayor dimorfismo sexual que los humanos modernos. Y al igual que Homo ergaster, eran altos para lo que había sido nuestro linaje hasta la fecha. 1,80 m, nada mal. Eran robustos a la par que esbeltos, de una manera parecida a los humanos modernos. Y en contraposición, como veremos con los neandertales, que eran muy robustos, pero tenían unas extremidades mucho más cortas y eran más bajos que los erectus y que nosotros. Culturalmente fabricaban herramientas líticas que podemos enmarcar dentro de la industria alcherense, que ya fabricaba el Homo ergaster, y muy probablemente ya dominaban el fuego. Para hablar de su hallazgo tenemos que viajar hasta finales del siglo XIX, a aquel momento en plena fiebre para descubrir eslabones perdidos. Entre 1891 y 1892, el médico y anatomista neerlandés Eugène Dubois creyó haber encontrado uno de estos eslabones, según pensaba él, entre simios y humanos. Y es que había encontrado algunos dientes sueltos, un fragmento del cráneo y un fémur en unas excavaciones que estaban realizando en el río Soro, cerca de la localidad de Tini, en el interior de la isla de Java, en Indonesia. Dubois publicó estos hallazgos dándoles el nombre de Pithecanthropus erectus, que significa humano simio erguido. Y esta publicación la realizó en 1894. De hecho, a este ejemplar se le ha conocido durante décadas como el hombre de Java, o humano de Java, o de Trini. Pasó el tiempo y en la década de 1930, el paleoantropólogo alemán von Königswald volvió a Trini, encontró nuevos fósiles y también encontró nuevos yacimientos en este área, y recopiló un total de 12 especímenes. Tiempo después, en 1940, uno de los biólogos evolutivos más influyentes del siglo XX, Ernst Mayr, estudió todos estos restos y consideró que había que atribuirlos al género Homo. Por supuesto, después de tanto tiempo y de descubrimiento de muchas más especies de homínidos, aquella característica, el bipedismo, por el que le pusieron el nombre de Erectus, se ha visto que aparece mucho antes en nuestro linaje. Desde aquellos primeros hallazgos en Java han tenido lugar muchísimos hallazgos en Asia, como por ejemplo en China. En este país se han encontrado muchos yacimientos con importantes fósiles atribuidos a Homo erectus, como por ejemplo el Latian, Yuanmou, Yunqiang o Heqiang. Y en otros yacimientos también arqueológicos, como Nizuan y Bose, se han encontrado industria lítica de estas cronologías y de un modo muy parecido a la chelense, de manera que también se les han atribuido a Homo erectus. De hecho, los hallazgos de Homo erectus han sido tan abundantes que incluso han descrito subespecies. Por ejemplo, Homo erectus pekinensis, cuyos fósiles fueron descubiertos al suroeste de Pekín, y razón por la cual a este ejemplar se le llevó mucho tiempo el hombre de Pekín, y tenía una antigüedad de hace unos 780.000 a 230.000 años, Pleistoceno medio. Lamentablemente, estos fósiles se perdieron en 1941, durante la Segunda Guerra entre China y Japón, y hoy en día solo se conservan las réplicas, las figuras, las fotografías, los dibujos y las descripciones que se hicieron de los primeros ejemplares de este hombre de Pekín, así como algunos fósiles nuevos de esta misma localidad que se han encontrado después. El registro más moderno, más reciente, de este Homo erectus son algunos ejemplares del Homo erectus de Java, que se han clasificado tentativamente como otra subespecie, Homo erectus soloensis, y que están datados entre hace 117.000 y 108.000 años. Se considera que las poblaciones de Homo erectus darían lugar a Homo floresiensis y Homo luzonensis, y que poblaciones semejantes a las que dieron lugar a estos Homo erectus en Asia darían lugar al Homo georgicus encontrado en Georgia. Pero de estos hallazgos ya hablaremos en los próximos vídeos. Si nos acompañáis podemos seguir negando en estos temas. Bueno, pues entonces lo que viene a decir es que el Homo erectus ya sale del continente africano. Y claro, pues van a aparecer diferentes subespecies del mismo con una antigüedad menor que los ejemplares más antiguos hallados en África, pero que también pues, van a dar origen pues, a otras especies de homínidos. El caso del Homo georgicus, pues, no detenernos mucho en él, pues también aparece pues, en este otro vídeo breve. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un resumen de las principales especies de homínidos
humanos y por las principales etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos del origen del género Homo en África, de sus primeras industrias líticas primitivas y de las poblaciones de Homo erectus de Asia. Posiblemente las mismas poblaciones originarias de África que llegaron a Asia y dieron lugar al Homo erectus, llegaron a Georgia y dieron lugar al Homo georgicus. Conocemos a esta población de humanos, que representa una de las salidas de África gracias al yacimiento de Mamisi, situado a 85 kilómetros al sur de Tiflis, en la República de Georgia, en el Próximo Oriente. En este yacimiento se encuentra una larguísima secuencia estratigráfica que va desde el Pleistoceno inferior hasta la Edad Media. Fue los niveles más antiguos, datados como de 1,8 millones de años, donde se encontraron tanto restos de industria lítica como abundantes fósiles de animales de este momento, como los restos humanos, que están entre los más antiguos que se han encontrado fuera de África. La especie Homo georgicus fue publicada en 2002, a partir de los fósiles humanos encontrados un año antes en este yacimiento, en Mamisi. Al principio, al encontrarse los primeros restos fósiles, se consideró que podían ser una especie de forma intermedia entre Homo habilis y Homo erectus, o entre Homo ergaster y Homo erectus. Se encontró inicialmente un esqueleto parcialmente completo y posteriormente, en campañas de excavación posteriores, se encontraron un cráneo completo y muchos huesos de hasta 5 individuos, todos ellos asociados tanto a útiles de piedra como a percutores, que se interpreta que sería la industria lítica que estarían usando este grupo para procesar los alimentos de animales que cazaban o de carroña que encontraban. Sin embargo, recientes resultados de investigación, que incluyen, por ejemplo, un análisis paleopatológico de la mandíbula, así como de dientes aislados del individuo de 2600, ha revelado signos de infección y dientes muy desgastados correlacionables con la ingesta de alimentos fibrosos y abrasivos, con lo cual se relacionaría con una ingesta muy grande de plantas. De ahí se extrae que la dieta sería más bien omnívora y no tan carnívora, mucho más basada en vegetales de lo que se pensó en principio. Curiosamente, anatómicamente hablamos de individuos bajos, de 1,5 metros de altura, algo que ya nos diferencia de los ergaster y de los erectus, y con una capacidad craneal de entre 600 y 660 centímetros cúbicos. Valores semejantes no a ergaster, sino a Homo habilis. La industria lítica que se ha encontrado en los mismos niveles del yacimiento de Mamisi corresponde al modo 1 o onubayense, y por lo tanto pertenecerían a esta culture o cultura de los guijarros, con una gran abundancia de núcleos sin forma, de cantos tallados, algunas lascas retocadas, algunos desechos de la talla, y no se han encontrado bifaces, que son característicos de la industria inmediatamente posterior, la achelense. Según se ha extraído de un estudio en conjunto de todo el yacimiento, un estudio taxonómico de la formación del propio yacimiento, los 5 individuos de Mamisi formaban probablemente una familia que se debió ver sorprendida por una erupción volcánica. Se vieron forzados a entrar en este abrigo para resguardarse, donde acabarían muriendo a causa de asfixia debido a la ceniza y a los gases tóxicos. Esa es la explicación que se desprende del estudio del yacimiento y la razón concreta de por qué en este caso encontramos un número elevado de fósiles de individuos juntos de edades tan variadas. Pero ¿fueron estas las poblaciones que llegaron a Europa y dieron lugar a los neandertales? Todo parece indicar que sería una especie venida directamente desde África la que sería responsable de esa parte de nuestra historia. La primera especie de hominino, que según lo que sabemos hasta la fecha, la primera especie que llegó a Europa de acuerdo al registro que tenemos hasta ahora, Homo antecessor. Pero de ella ya hablaremos en el próximo vídeo. Si nos acompañáis podemos seguir indagando en estos. Bueno, digamos, pues como nos viene a decir el vídeo, pues de todos modos, pues esta especie guarda elementos, digamos, pues más próximos al Homo erectus que al hombre de Neandertal. Sin embargo, pues en el caso del antecesor, pues digamos ya sí que se encuentran por rasgos físicos e incluso culturales que le podrían aproximar más al nombre de Neandertal, y también pues, su localización geográfica pues, podría explicar el hecho que desde dicha especie pues, diera el posterior salto evolutivo hacia el hombre de Neandertal. Bueno, acerca de una chavifá, pues daros cuenta de la diferencia con respecto a un chofer.
Pues aquí ya nos encontramos con un objeto más sofisticado, que se puede aprovechar mejor, porque no solamente pues, tiene una superficie cortante por ambos lados, sino que también pues, acaba en punta e incluso el otro extremo que sería aquel por donde se agarraría por donde se pudiera agarrar con la mano, pues también puede emplearse como superficie cortante. Es decir, que digamos el extremo puede utilizarse como punta y esta otra parte se puede utilizar, pues, por ejemplo, como una suerte de cuchillo de raspador. Naturalmente, para poder fabricar estos útiles en piedra, había que utilizar como percutor una piedra que fuera más dura y estos útiles, como los hachas bifaces, tenían que ser de una piedra pues más blanda. ¿De qué estaríamos hablando? Pues del sílex. Bueno, y ya para ir acabando por hoy, pues tenemos como antecesor que habitó en la península ibérica, pues desde hace unos 800.000 años y se considera que se extinguió pues, hace unos 600.000. Es la especie de homínido más antigua de Europa, a no ser que consideremos al Homo erectus como tal. Bueno, pues inicialmente pues, en el yacimiento se encontraron objetos líticos y también pues, restos de una especie inmediatamente posterior, el Homo heidelbergensis, que vino a ser pues, un homínido pre-neandertal, pero en la década de los 90 pues en el yacimiento de la Grandolina pues, se encontró el cráneo de Miguelón y por tanto de una nueva especie anterior en el tiempo, llamado así, pues, como en aquella época pues, competía y ganaba en el Tour de Francia que de Durail, pues, y era el apodo que tenía, pues por eso le pusieron ese sobrenombre. Bueno, ¿qué características presentaba como tales? Pues ya algunos aspectos que luego estarán presentes en el Homo neanderthalensis. Y es que formaba clanes. Hemos visto pues, en el Homo erectus como un pequeño grupo familiar constituía, digamos, esa comunidad. Sin embargo, pues aquí ya nos encontramos con grupos más numerosos, con lazos de parentesco, formaba clanes y además practicaba el canibalismo, pero no entendido, digamos, como una forma de supervivencia, sino que tenía, digamos, pues un carácter más bien ritual. Es decir, imaginaos que un clan se enfrentaba a otro, alguien resultaba muerto o capturado y entonces pues, se practicaba el canibalismo con esa otra persona. Ahí tenéis, pues, digamos, una suerte de recreación pues, precisamente de la ingesta de un cadáver. Bueno, también tenemos que atender a una cosa, ya, digamos, pues por aquel entonces, practicando el nomadismo, la especie humana habitaba por aquel entonces en cuevas, entendidos como un lugar de refugio, evitando por tanto estar a la intemperie.
¿Por qué en el vídeo habla de homininos en vez de homínidos? Pues claro, como al fin y al cabo, pues los responsables del vídeo son paleontólogos y también arqueólogos, pues por eso menciona así. Yo de todos modos, pues estoy más familiarizado con el término de homínido. Los homininos serían propiamente los grandes simios, pero bueno, se supone que es gente que sabe más que yo, así que no voy a hacer, digamos, pues especial hincapié en él. Bueno, y ya con esto pues lo vamos a dejar hoy aquí y seguimos en la clase del próximo día.